Bueno, ahora presentar a nuestro primer invitado, Alan Brown, de Wolf Brown, que es una consultora que se dedica a dar asesoría a organizaciones sin fines de lucro. En definitiva, para encontrar las acciones que permitan definir bien sus objetivos, sus misiones y dar valor a las organizaciones. Lo interesante también es el trabajo que ellos hacen en la investigación, diagnósticos sobre el comportamiento de los públicos, de las audiencias, cómo este mundo tan cambiante del consumo cultural tiene elementos que están en constante cambio y entender esa dinámica para estar al día y poder tomar medidas que vayan en función de tener mejores audiencias cada día. Entonces invito a Alan Brown que suba y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenos días. Les pido disculpas. Voy a hablar en inglés. También sería bueno poder contar con las luces. Me gusta ver la audiencia cuando estoy hablando, así que si es posible tener iluminada a la audiencia. Esta sesión el día de hoy está basado en un paper que yo hice con una colega, Rebecca Ranskin, en mi oficina, sobre el compromiso de las audiencias. Ustedes pueden bajar este paper de forma gratuita de wolfbrown.com/makingsense. Les voy a mostrar un número de diagramas, varios diagramas mientras haga la presentación. Todos estos gráficos están ahí en la publicación y los invito a que los utilicen, por favor. El tema de la presentación es el compromiso de las audiencias. Y para comenzar, nosotros necesitamos una buena definición. Espero tener una definición compartida, adecuada, antes del final de la sesión. Y cuando hablo de este compromiso de las audiencias, me refiero a todos los temas y todas las organizaciones, lo que están haciendo todas estas organizaciones para poder generar un significado sobre su trabajo artístico. Así que les propongo enmarcar esto, el compromiso de las audiencias, no como una estrategia para vender más entradas. Y yo sé que muchos grupos de arte hacen estas actividades para poder generar mayor venta de entradas y cultivar donantes, pero de todas maneras quisiera hablar del tema del compromiso, más bien como una estrategia para poder lograr la misión de una forma más acabada, para así poder también profundizar las relaciones con las audiencias, con el desarrollo de las comunidades y también para el desarrollo de las demandas hacia el arte. Les pido también que por favor consideren el cómo ustedes se involucran con el arte. Quisieran prepararse antes de ir a un programa, asistir a un programa, cuánta información, cuánto necesitan, cuánto quieren antes de ir a un teatro. Y cuando se llega al teatro, cuánto sistema de interpretación, cuánto quieren que sea mediada esta presentación, o a lo mejor sin ninguna mediación. Cuando ustedes se van del programa, ¿les gustaría comentar esto con sus amigos, con su familia? O si es que necesitan reflexionar en silencio lo que acaban de ver. Estas son algunas de las preguntas con respecto al engagement, al compromiso, y esta es una nueva área de investigación y nosotros esperamos que a medida que vayamos desarrollando esto, tengamos más luces con respecto a esta área. Tenemos un enfoque sobre los compromisos de distintos niveles en los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y por supuesto acá en Chile.
se ha comenzado a enfocar en el compromiso de las audiencias de forma más sustancial, muchísimo más de lo que habíamos tenido en el pasado. En muchos de los estudios recientes de audiencias que hemos nosotros llevado a cabo para los distintos formación de audiencia, nos hemos dado cuenta que solamente nos llevamos por la demografía o las conductas de compra, sino que también y en gran medida por sus preferencias al compromiso. Algunas personas les encanta estar comprometidos con las artes y otros prefieren que no se sea. Muchas personas les encanta estar comprometidos con los medios sociales y otros prefieren que sea en persona. Sabemos que hay algunos temas controversiales que además son maravillosos, especialmente temas que dicen relación con entregar una asistencia interpretativa durante estas actuaciones en vivo y especialmente también lo que permita a los miembros de la audiencia utilizar, por ejemplo, sus dispositivos móviles durante estas presentaciones en vivo. Y nos hace falta más debate, más discusión sobre todos estos temas. Por tanto, hay varias preguntas sobre este compromiso que nosotros podemos abordar, especialmente de qué es una buena práctica, por ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos saber si tenemos éxito o no cuando comprometemos a las audiencias? Y si es que se repite esta tendencia y este no es el único resultado del compromiso, ¿cuáles son los otros resultados del compromiso? Y cuánto compromiso es suficiente y también cuánto es demasiado. Entonces, ¿por qué este cambio dramático? Antes de empezar la parte de compromiso en sí, voy a darles varios ejemplos. Además, me gustaría reflexionar sobre un par de minutos de por qué nosotros estamos viendo esta búsqueda o este interés creciente en el compromiso. Yo diría que se trata básicamente de una respuesta hacia estas tendencias sociales más amplias y los cambios en las preferencias o gustos de los consumidores cada vez más culturales. Por tanto, sabemos que es una cantidad de consumidores mayor que exige algún tipo de experiencias más sensoriales y eso implica también que hay más dificultades para poder satisfacer a todos con la misma experiencia. Entendemos también que los tipos de cinética y de experiencias sociales idealizadas por consumidores más jóvenes nos han llevado a diversificar este deseo por los consumidores que tienen más edad. Este cambio también se pudiera atribuir a una generación nueva de artistas que prefieren relaciones más interactivas con sus audiencias. Por tanto, el ofrecer un rango de programas y de actividades de compromiso es una manera de ver cómo están respondiendo estos grupos a la demanda de una mayor diversidad de experiencias. Vemos también un periodo que es mucho más intenso en términos de experimentación, sin mucha más coordinación en todo caso. Y por supuesto que este compromiso no es una idea nueva. Las organizaciones artísticas han estado trabajando para comprometer a sus audiencias durante siglos. También con tácticas que son tan sencillas como los programas impresos y por supuesto que los textos en los murales de los museos. También los esfuerzos históricos nos han ayudado a contextualizar el significado del arte y anclado a los programas en sí. Es como una educación después del pensar. En muchas organizaciones artísticas y programas artísticos también se han diseñado para poder implementar el marketing o al personal de educación sin pensar mucho en cómo calzan en un marco estratégico mayor para la institución o la organización. Tal como dijo una vez, o hace poco tiempo en realidad, una persona dedicada a las danzas, nos queda poca energía para el diseño y la implementación de actividades de compromiso después de que nuestros programas han tenido que ser curados, financiados y producidos. La secuencia de actividades que nos llevan después de un programa de artes es distinto para cada miembro del auditorio o para cada
visita. Aunque comparten una experiencia artística común, cada miembro de la audiencia de hecho tiene una experiencia única. Y a medida que todos los participantes, o en la medida en que todos ellos tengan una trayectoria o un arco de compromiso en relación a un trabajo específico, podemos decir que se puede hacer bastante para poder definir las rutas a través del trabajo que nos llevan a una experiencia mucho más significativa o profunda. Por eso es que en estos tiempos de cambios y de innovación en el lugar, necesitamos cambiar también el vocabulario y tener un marco conceptual mucho mejor del compromiso de las audiencias. Me gustaría compartir con ustedes uno de estos marcos. Este es el arco del compromiso, así le hemos llamado. Y este diagrama nos muestra cómo los procesos se van desplegando en 5 etapas, desde la etapa de la construcción o de la asimilación, a la preparación intensa, al intercambio artístico y al postproceso luego de un eco de impacto. La experiencia total empieza desde el momento en que una persona toma una decisión de asistir a un evento o, en muchos casos, cuando se les invita, tal vez alguien más lo haga. Y desde ese minuto en adelante sabemos que se mueve esta visita a través del arte, compartiendo información, recopilando información sobre los programas o el programa que va a visitar después, con el objetivo de alguna manera aumentar su participación, hacerla más sólida, incluyendo así este marco de contextualización para preparar a las audiencias de una manera más integral. El intercambio artístico, que está en la parte intermedia de la pantalla, es el significado emocional entre el artista y su auditorio. Sabemos nosotros en muchos casos es lo único que las audiencias están experimentando. O sea, muchas personas no se preparan, es verdad, muchos otros no hablan sobre este trabajo o esta obra después, sino que todo lo que ellos viven es este intercambio artístico. Sabemos que la asistencia interpretativa, que es la práctica de ayudar a los auditorios a entender qué es lo que están viendo, puede lograrse en cualquiera de las etapas del arco, pero tenemos un cuerpo de práctica mucho mayor a la hora de incorporar esta asistencia interpretativa en esta ventanita del intercambio artístico, tales como los discursos antes de, por ejemplo, de las obras, los discursos frente a la cortina, también en las óperas, por ejemplo, la explicación de las mismas, y luego un contenido interpretativo a través de los dispositivos móviles, del que hablaremos en un minuto también. Los museos centran su atención en esta etapa de intercambio artístico, ya que esta asistencia interpretativa va a ocurrir más probablemente cuando están en el museo. Muy pocas veces se van del museo y sigue la experiencia más allá. Luego tenemos un periodo que yo llamo postprocesamiento. Y esto significa una discusión o un debate post-evento que nos da significado, recepciones con el artista o foros o blogs en línea. Luego tenemos mecanismos de retroalimentación como encuestas al auditorio, lo que nos puede dar un rol muy significativo a la hora de ayudar a estos públicos a crecer sus destrezas. Cuando este intercambio artístico de alguna forma puede mostrarse de una manera cabal, puede durar días, meses o una vida. En realidad es un eco, es como un eco, es el impacto del eco. Como les decía antes, cada uno de ustedes, entonces cada uno de los públicos tiene una experiencia distinta en este arco del compromiso. Si es que este arco del compromiso es distinto para las artes visuales y para las artes escénicas, es cierto. En el caso de los museos, como cada visita puede tener una ruta distinta a través del museo y también estar distintas cantidades de tiempo también frente a cada una de las obras de arte, y por tanto también el intercambio artístico es diferente para cada una de las visitas. Sabemos que en las artes escénicas generalmente podemos nosotros contactar a las personas antes de que lleguen si es que tenemos
direcciones de correo electrónico, por ejemplo, y también, por tanto, podremos enviarles información sobre los programas que se van a presentar en el futuro. Y esa es una forma en que se presenta una cierta diferencia. Básicamente, entonces, me gustaría mostrarles que el arco empieza en el minuto en que se forma un compromiso. Y reconocemos también que el proceso de compromiso en realidad se funda y se fundamenta con el primer mensaje de marketing. Y esta es una de las razones por las que el marketing es tan importante. Considerando que estos mensajes normalmente son tal vez la única información que tienen las personas antes de que asistan. Y por tanto, los mensajes de marketing pueden contextualizar y fijar expectativas para la experiencia. También es posible pensar en este periodo como una especie de correa transportadora. Medio raro suena, es verdad, pero una correa transportadora es donde las personas se suben a esta correa que les va a transportar, por supuesto, y todos en todo caso van al mismo lugar, al mismo espacio, en el mismo teatro. Y significa que estas oportunidades son varias para poder intercambiar información del contacto y también de saber cuál es la estructura procesada a través del grupo mismo y en qué nos estamos centrando en las prácticas comunes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un productor de Broadway en Nueva York que concibe el proceso del compromiso como algo muy estructurado, y cuando envían mensajes de correo electrónicos, por ejemplo, para quienes compran estos boletos en periodos específicos de tiempo, tal vez 2 semanas con antelación o 1 semana de anticipación incluso, 2 días, 1 día antes del programa, y les envían cosas distintas cada vez, todas diseñadas, por supuesto, para poder enfatizar esta participación. Inmediatamente después del evento, tal vez este productor envíe y la audiencia o el público recibe un souvenir, tal vez algún archivo de audio digital o una imagen digital que les ayude a recordar la experiencia y el programa. Bueno, todo esto, todos estos pasos son enfoques bastante sofisticados, claro, para poder lograr este compromiso. Por tanto, hay muchas otras maneras en que nosotros podemos comprometer a nuestros públicos antes de los programas, incluyendo algunos ensayos abiertos al público, entrevistas en video con los curadores o con los artistas. Algunas empresas, por ejemplo, algunas compañías de óperas envían los previews de las temporadas, previstas de las temporadas. Eso es muy bueno también. Y a la hora de enviar estas sinopsis de las obras, puede ayudar también a nuestros públicos a hacerlo con antelación. Sabemos que el hito, el objetivo de todas estas actividades es lo que yo llamo el momento de la percepción curatorial. Este momento de insight o de percepción curatorial es el cual, durante el que una audiencia, un público, entiende por qué uno ha escogido este programa, o por qué uno está presentando esta obra, por qué está comisionando tal vez una nueva exhibición. No se trata sobre la obra nomás, sino por qué uno ha elegido esa obra específicamente. Y sabemos también que la percepción curatorial proviene de los curadores mismos, pero también me temo que muchos de estos curadores tengan dificultades a la hora de explicar en lenguaje lego por qué han escogido tal programa. Es por eso que muchas veces requiere un traductor, una intervención, un mediador. Aunque esto puede suceder, esta percepción curatorial puede ser bastante buena a la hora de transformar un poco el objetivo que se busca, porque se empiezan a formular la pregunta ¿por qué están allí? Entonces uno piensa en los programas de contextualización y qué nos puede ofrecer esto a la hora de liderar o vivir de acuerdo a ese programa. Cómo se puede también crear momentos de percepción curatorial. Y les voy a dar un par de ejemplos aquí. Hay varias oportunidades para poder intercambiar información, charlas, desempeños que son
por ejemplo, prácticas estándares, así también como conversaciones post-desempeño. Uno de nuestros oradores es el Teatro Stapleton y han propuesto, por ejemplo, tener este tipo de charlas después de cada una de las obras. Pero las entrevistas a los artistas, entrevistas con los guionistas, pueden también grabarse, producirse y enviarse a estos públicos, específicamente cuando hablamos de trabajo nuevo. Allí es muy importante, especialmente el poder compartir el punto de vista del artista y la invitación que él tenga a experimentar y vivir más la obra. Las notas del programa, entre otras cosas, distribuidas a través de un correo electrónico, por ejemplo, y también en este caso un video o un canal de video en YouTube al que todos puedan tener acceso. Uno de los ejemplos más entretenidos de la contextualización a este señor de la ópera de Malmö en Suecia, y él contrató a un escritor local para poder asumir uno de los roles de la ópera que estaba presentando. Y nadie conocía la trama de esta ópera y el blogger desarrolló una audiencia muy, muy grande. Era todo ficción, absolutamente ficción. Y metió a mucha gente en la historia de la ópera a través del blog. Y finalmente, al último, muere la mujer. Y entonces todo el mundo llegó al funeral, entre comillas, de este personaje. Y en algún minuto el tráfico de la red fue tan pesado que hicieron colapsar el servidor. Porque todo el mundo seguía el blog. Entonces es una de las formas maravillosas de poder hacer que llegase ahí. Y luego en la presentación, 24 horas antes del programa, es el minuto en que la gente está prestando atención y está empezando a pensar qué es lo que necesitamos saber para poder disfrutar de este evento. Entonces nos damos cuenta que quizás un cuarto de la audiencia, más o menos 25%, en el teatro va a hacer cualquier cosa para poder estar preparados. Y quizás eso está bien o mal, pero en los Estados Unidos nosotros tenemos un problema. Y es que la educación del arte en las escuelas públicas ha bajado. El arte no se enseña mucho en las escuelas públicas. Llegan a obras de arte o obras de teatro con muy poca experiencia previa y no tienen mucho conocimiento, entonces necesitan ayuda para poder ir entendiendo las obras. Entonces la pregunta para ustedes es: ¿cuánta información ustedes insisten en que tenga la audiencia? ¿Cuánta información se requiere que tenga la audiencia antes de experimentar un trabajo de arte, una obra de arte? Entonces, no es opcional, sino necesario. Entonces, estamos tratando de tener más grupos de arte para que puedan ir desarrollando información contextual dentro de la presentación. Y es como la compañía de danza de Martha Graham, uno de sus trabajos es Appalachian Spring. Bailan a la música de Aaron Copland. Tienen un video de 5 minutos. La presentación de este trabajo. Tienen videos también de archivo de Martha Graham hablando con Aaron Copland. Y que es muy interesante y explica un poco sobre lo que hay. Necesitan que esto sea mostrado antes de que bailen. Y la razón por la cual se tiene que ver esto es porque la respuesta de la audiencia es mucho más fuerte, es muchísimo más fuerte cuando ven esta obra.
Así que en este minuto ya lo requieren, ya lo necesitan. Este es un ejemplo de información contextual que ha sido integrada, ha sido insertada al desempeño en sí, al performance en sí. Luego tenemos discusiones post presentación. Hay muchas formas de hacer esto. Mucha gente a veces los artistas pueden estar involucrados, pero no todos los artistas. Sí. Y por ende se tiene que aplicar muchísima sensibilidad. Así que nosotros sabemos que con respecto a esto, los programas impresos por lo general son utilizados a posteriori, no antes. Se llevan a la casa, lo ven, lo analizan y la mayoría de las personas llegan al teatro quizás unos 5 minutos o 2 minutos antes y finalmente no tienen tiempo para leer el programa. Así que entonces, si nosotros queremos estar preparados, tenemos que mandarlo de antemano. Entonces, eso se hace de forma electrónica o a posteriori y se va entregando la información. Con respecto a la información, 1 hora, 2 horas o 10 minutos es cuando la audiencia ya tiene un reencuentro con el trabajo y donde nosotros tenemos mucho compromiso, mucho involucramiento con distintas capas de sistemas interpretativos. Nosotros tenemos distintas filosofías con respecto a esto, hemos debatido muchísimo con los directores artísticos sobre este tema. Y tienen la visión de que el arte habla por sí mismo y que no necesita explicación. Sin embargo, yo tengo la visión de que el arte sí necesita muchísima explicación. Estos puntos de vista son válidos. Sin embargo, esto se debe desarrollar dentro de la organización. Entonces, por eso que tenemos muchísima experimentación. Mucha experimentación para poder permitir a las audiencias utilizar sus teléfonos celulares para poder hacer un Twitter, para poder tomar fotografías, para poder mandárselos a los amigos y también poder continuar con estos debates para así poder permitir o tener una mayor experimentación. Ahora, la Sinfonía del New World está haciendo muchísimo trabajo con respecto a lo que es el compromiso. Está diseñado para una experiencia visual de la música y ellos han podido proyectar, tienen proyectores de alta definición y van proyectando video y texto en pantallas o paneles muy muy grandes que están encima del escenario. Así que se puede experimentar este sistema durante los conciertos, esta experiencia interpretativa. Una breve presentación en el escenario pueden ser muy efectivos. Y también yo diría que podemos tener eventos teatrales, directores artísticos de 1 minuto, 2 minutos explicando el porqué. El trabajo es importante, el por qué el trabajo es selectivo para las audiencias y durante el intercambio artístico se puede hacer mucho en los museos donde hay muchísimo trabajo innovador y donde también se le está ayudando a los visitantes a poder sacar partido, a poder entender esto. En Tasmania tenemos otro ejemplo donde hay un museo maravilloso que es el Museo El Mona, que es del arte antiguo y nuevo y arte moderno. Todos reciben un dispositivo manual y lo utilizan para poder aprender de las distintas artes y pueden ir guardando esta información, pueden ir intercambiando la información. Es un enfoque muy interesante
la parte interpretativa. Así que el arte, ¿habla por sí mismo o necesita interpretación? Esta es una de las discusiones más importantes que nosotros hemos podido tener como organización. Y lo que tenemos que hacer es ver los límites de la interacción de las audiencias durante estas experiencias. He estado invitado durante los años a las pruebas de nuevos dispositivos, los conciertos de música clásica, y también se estuvo haciendo una prueba y cuando el pianista estaba presentando, no voy a nombrar quién era, cuando se dio cuenta que habían dispositivos en la audiencia ayudándole a la gente a entender el programa, él amenazó con retirarse. Entonces, los artistas en sí deben estar también comprometidos y metidos dentro de esto. Al final, los miembros de la audiencia en este ARC Engagement entran en un proceso de preparaciones donde empiezan a tomar sentido, que esto tome sentido, y es una excelente oportunidad. Y el proceso puede ser muy público, muy privado, y puede ocurrir sin ningún tipo de mediación en lo absoluto. Pero sí hay mucho lo que podemos hacer, y obviamente no todo el mundo puede disfrutar esto desde el primer minuto. Es decir, hay algunos que prefieren irse a casa y poder hacer una reflexión en privado y poder hacer que esto resuene en forma independiente, y 3 días más tarde pueden empezar a hablar de esto. Las discusiones post-presentación han sido una práctica que se ha aplicado por mucho tiempo, a veces con el artista, a veces sin el artista, y la conversación es muy distinta cuando un artista está presente, cuando está ahí o cuando no está ahí. Esto es una discusión post-presentación. La mitad de las personas lo odió, la otra mitad le encantó. Y así que a través de toda esta discusión, la persona que estaba barriendo entró y les pidió a todos que se retiraran porque ya tenía que hacer su trabajo y los otros seguían discutiendo. También ha habido otros programas en San Francisco. Este es el teatro en el sillón, es decir, un grupo de psicoanalistas, psicoterapeutas, que hablan sobre las personalidades, las características de la obra, y los analiza, les hace psicoanálisis. Algo muy interesante que nosotros también hemos visto en las audiencias, gente que va y escribe lo que sienten y lo van pegando en estas post-its y los van poniendo en el lobby. La gente va viendo qué es lo que opinan los otros. Esto da mucho porque permite a todos participar, permite a todos reflexionar, y también muchísimos comentarios, foros, y también esto es lo que son los distintos blogs. Hay mucha gente que lo ha hecho, ha compartido, ha visto esto, también ha visto el significado de todo esto. También tenemos un programa muy interesante, el USS, la University of Musical Society, y es para poder comprometer a las audiencias. umslobby.org. Y acá es donde nosotros podemos aprender más sobre esto, poder agregar las opiniones sobre las presentaciones. Y esto es muy, muy interesante. Y también no escaneen esto, estamos experimentando con estas nubes donde uno va escaneando un código QR como este y salta hacia la encuesta. Salta inmediatamente a la encuesta y se puede ir viendo, se va revisando y finalmente se van actualizando en tiempo real.
se van actualizando en tiempo real. Y también, por supuesto, ir involucrándolos a todos. Ahora, lo interesante es que históricamente los grupos de arte han estado con distintas áreas, con distintas actividades que están ahí. Por ejemplo, las sesiones y las distintas recepciones. Se han hecho muchas investigaciones para el Steppenwolf Theater y todo esto ha sugerido que finalmente las conversaciones casuales sobre el arte, todo esto ocurre fuera del lugar de donde se ha presentado. Entonces la mayoría reportan que, bueno, han hablado de esto y se han hecho en distintas áreas, en el auto, en el autobús, y también uno de los hallazgos más importantes también es darse cuenta de cómo nosotros finalmente podemos fomentar las conversaciones del arte, fomentar las conversaciones del arte y también en el auto. Pero quizás, por ejemplo, a medida que la gente va yéndose del teatro o del museo, nosotros ahí podemos entregarle una lista de preguntas para formularla camino a casa. Y así animar a las personas a que hablen sobre el trabajo, sobre la obra, porque tanto de la investigación demuestra que cuando las personas conversan sobre el trabajo artístico después, entonces el impacto que tiene el arte va aumentando. Finalmente, entonces les pido que piensen qué es lo que podemos hacer para ayudar a las personas a recordar sus experiencias, su arte. Es interesante que los programas impresos normalmente se convierten en lo único que la persona tiene para recordar. Y es por eso que creo que muchas personas se lo llevan a casa también. Las experiencias quedan atrás, pero el programa sigue allí en sus manos porque de alguna forma asume el valor simbólico que tiene el evento en sí. Muchas personas incluso coleccionan programas, los guardan muchos años, es interesante. Pero ¿qué más se le puede dar a estas personas? ¿Qué imágenes o qué archivos de audio, por ejemplo, pudiéramos darle a las personas para ayudarles a recordar las experiencias que han tenido con su organización? Cada vez que recuerden sus programas, tal vez creen un impacto en sus vidas. Y aumente también su deseo de seguir participando, su lealtad. Y también se puede identificar las tipologías o las categorías de acuerdo a sus preferencias. Podemos verlo aquí rápidamente a los lectores. Los lectores son personas que tal vez solamente van a leer un párrafo o un par de párrafos sobre el programa. Entonces sabemos que es muy importante desde ese punto de vista que nosotros podamos tener una pequeña cantidad de información para las personas que solamente van a absorber una pequeña cantidad de información. Pero casi todos son lectores aquí y por tanto aquellos que conversen casualmente son otro segmento importante, son personas que simplemente lo pueden procesar a través de ello. Muchos de ellos también lo pueden ver y los que buscan información son más intelectuales, un enfoque más intelectual para poder preparar o procesar más adelante. Aquellos que van hacia las críticas, van a revisar las críticas, las recomendaciones de los amigos, por ejemplo, sobre cómo hacer o qué hacer, van a depender un poco de ellos. Este es un problema muy grande en Estados Unidos, donde muchos de los diarios ya no tienen críticos, llamémoslo así, profesionales, entonces es un vacío en la crítica.
Es un problema, ciertamente, porque muchas personas que solamente iban a asistir a programas, si es que leían algo en la prensa diciendo tiene que ir, debe, no debe perdérselo, etcétera, ya no lo hacen. Y finalmente también tenemos la tecnología, personas que utilizan la tecnología para obtener acceso a la información, y luego también los grupos más pequeños que nosotros llamamos aprendedores activos, aquellos que querían estar involucrados en compartir o moldear la experiencia. Por tanto, el tamaño de estos círculos reflejan también su prevalencia en los públicos. Esto es bastante general, cada auditorio por supuesto que es distinto, cada público es distinto, pero lo más probable es que ustedes tengan algún tipo de combinación de estas 6 tipologías entre su público. La pregunta entonces, ¿qué podemos hacer para poder servir o ayudar en estas 6 tipologías que hemos visto? Me parece que la mayoría de nosotros diseñan estos programas para aquellos buscadores de percepciones, no para aquellos comentadores. El desafío entonces más grande que tenemos nosotros aquí es que la mayoría de las personas prefieren un poquito de información. Muy pocos miembros del auditorio, del público, quieren absorber mucha información. Muy pocos tampoco quieren nada. Pero la mayoría de ellos están allí en el balance, en el intermedio. Queremos nosotros compartir esa información, tratar de comprometerlos para moldear a aquellos que están entonces en esa mitad. Y muchas personas quieren más en los sitios web o en otros lugares. Así que quiero que básicamente ver las 4 dimensiones del compromiso, que son de activo a pasivo, de izquierda a derecha. En realidad estas se explican bastante bien por sí solas. Algunas actividades de compromiso son bastante activas, como por ejemplo cuando alguien asiste a un ensayo en vivo, o tal vez lee una obra en casa, un guión en casa, y cada persona asume uno de los roles, por ejemplo, de un personaje. Eso es muy activo. O también, si hablamos de lo más solitario, de lo social a lo solitario, algunas que son más comprometidas con otros y otras que son más solitarias, más privadas. Cuando hablamos acerca de empares o expertos, cuando un experto es el que lidera la actividad en lugar de cuando un par, o sea, un miembro del público es el que lidera la actividad. Esto es muy importante también porque habla en escala. Cuando un experto está liderando una sesión, por ejemplo, solamente puede tener impacto a aquellos que permanecen allí, ¿no es cierto?, que están asistiendo. Pero cuando uno diseña una actividad que los miembros del auditorio pueden hacer por sí solo, entonces puede lograr una escala mayor para ese público. Así también pasa con los auditorios o los públicos versus audiencias privadas. Es una forma entonces de pensar en esto, tratar de darle a las personas un marco más conceptual para pensar en las actividades de diseño. Y si nosotros vemos ahora estas 4 dimensiones, van a poder ver que hay 6 tipologías específicamente en estas mismas dimensiones. Entonces, esto tal vez nos pueda ayudar a pensar en cuáles son las nuevas formas de comprometer a su auditorio, a su público. Entonces, para resumir, me parece que los grupos artísticos tienen relaciones y estas relaciones van cambiando, ¿no es cierto? Y tenemos que también reconocer, darnos cuenta de que nosotros no solamente estamos en el negocio del arte, sino también de guiar a las personas a través de la experiencia. Y de que esta experiencia artística es un viaje más bien un poco largo, que puede empezar mucho antes la experiencia y luego después de la experiencia, por días, meses incluso. En este minuto sabemos que no existe muchas organizaciones, por la forma en que se está realizando este compromiso. Estamos hablando de que hay muchas cosas ocultas y mucho ensayo y error también.
ocultas en el sentido de que no son visibles. Hay mucho que uno puede hacer sin gastar tanto dinero. Eso es interesante, eso es importante para ayudar realmente a los públicos a disfrutar del arte. Y al mismo tiempo sabemos nosotros, y yo les sugiero que piensen en esto como partiendo con el proceso de marketing. Y de hecho, les animo también a que piensen en este compromiso integrado con las ventas también de entradas, para que en el momento en que alguien compre una entrada, se le pida o le pregunte cómo quiere comprometerse. ¿Quieren recibir información a través de correo electrónico, a través de texto, o a través tal vez de una información impresa? Y se nos pide también si queremos asistir, por ejemplo, a una discusión o a una charla, para que así los miembros puedan entender que esto es parte del arte y del compromiso que se tiene con él, y animarlos así a participar. Hemos llegado a pensar entonces en el compromiso, a ponderarlo como una filosofía unificada que aúna a todos los miembros de una especie de organización, no solamente el personal de marketing o la educación, sino que todos, incluyendo a los curadores, y especialmente a los curadores, debería decir, que deben jugar un rol central, pivote, a la hora de comprometer